de inspirar a sus seguidores y a los indecisos del sí se puede, que habría sido acentuado por el marcador del domingo pasado en México-Alemania, para quienes van abajo, los equipos de Mid y de Anaya, capitalizándolo. Yo creo que mucho la guerra de percepción, por una parte, y lo otro es ya la campaña de tierra, ya diciendo yo me voy a quedar con este gobernador, yo me voy a quedar con esta estructura, y que también inspira y que también genera emotividad o desanima en los cuartos de guerra, ¿no? Yo creo que ahí están las dos ya estrategias básicas, y sobre todo en la capacidad de cerrar filas, en la llamada operación terrenal, porque ahí yo creo que sí, todavía hay un suspiro de esperanza, tanto para los cuartos de guerra de José Antonio Meade como de Ricardo Anaya, en el sentido de que se disparan las realidades de la tierra con la ventaja tan amplia que las encuestas serias le dan a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí la esperanza, dicen ellos, es la que va a morir hasta el propio domingo, en una semana. Pancho, tú como Ivonne tienen el privilegio de estar cerca de los hechos como reporteros, también como analistas, pero sobre todo como reporteros. Ustedes traen la información aquí en los dedos. Ivonne habla de esta campaña que los estrategas llaman de tierra o tierra abajo, ya no la propaganda, no, sino el jalar las estructuras de los partidos. ¿Cómo ves este fin de campaña en función de las estructuras partidistas, en función de los apoyos que pueden tener los candidatos a través de los gobernadores o de organizaciones sociales, sindicales? Bueno, está claro que ya la campaña por aire pues, se acabó y que efectivamente ahora es campaña por tierra. En ese sentido me preguntas quién tiene ventaja en ese terreno. Yo creo que la tiene el PRI. Es el único partido que tiene estructura en los 32, en las 32 entidades. Traen todo un ejército, 66,000 seccionales, 70,000 activistas trabajando, jalando gente. Es decir, creo que ahí es donde el PRI le está apostando con mayor ahínco. No olvidemos que hace apenas 1 o 2 días lo presentó Meade como tenemos un ejército triunfador, y efectivamente es el partido que tiene más mayor estructura, más gente que está para cuidar casillas, para promover votos, para hacer campaña terrenal, y además, a diferencia de Anaya, cuenta con la lealtad de los gobernadores, cosa que con Ricardo Anaya pues lo hemos visto. Ya 3 de ellos se han desmarcado abiertamente del abanderado del frente, del PAN, Sí, sí. hablando del PAN, sin contar a Silvano, que es un cuarto, y al hijo de Graco, que por lo que infiero, Graco ya se pasó con López Obrador, porque el hijo de Graco llamó el viernes, justamente a votar por ya sabes quién. O al menos lo pretende. O sea, esto yo Al menos pretende sumarse. infiero Pretende blindaje, que infiero prepara su padrastro. que ahí pues están perdiendo capacidad de movilización, porque el papel de los gobernadores, y vos no me dejará mentir, es muy importante el día de las elecciones. Entonces ahí, además, a Anaya pues no han sido los mejores días. Este pool de pools que hace mi querido Zuckerman, pues ya lo pone a 23 puntos de Distancia. López Obrador, y Meade le recorta 2. Yo creo que con lo que señalaba Ivonne, tiene que quedar claro, para que funcione este voto útil del que tanto hemos hablado desde que inició la campaña, tiene que quedar claro quién está en segundo lugar antes de que se cierren las campañas, para que ese voto vaya hacia ese candidato, porque yo conozco un montón de gente, incluso he leído un montón de artículos de gente que dice, yo voy a votar por el segundo lugar. Entonces, pues ese sería un primer comentario sobre esto que tú preguntaste. Muy bien, Nacho, también como un primer comentario respecto a lo que dice Pancho, la percepción, pues ya incorporamos nuevas palabras al lenguaje político, al lenguaje de la grilla. La percepción dice que hay un candidato puntero y seguramente ganador. Esta es la percepción que tienen muchos ciudadanos mexicanos.
Las estructuras partidistas de las que habla, en este caso la del PRI, que habla Pancho, ¿tú crees que alcance todavía para quitar esa percepción? O para, no la percepción, sino la realidad, darle vuelta a la elección? Yo creo que, y coincido con Ivonne y con Pancho en ese sentido, creo que lo que vamos a ver en tierra, particularmente después del jueves y el día D, es decir, el día de la elección, es todas estas estructuras que sí están aceitadas en algunos estados para operar, si bien para el segundo lugar, que como dice Pancho, mucha gente que nos está viendo quiere votar por el que no sea Andrés Manuel López Obrador, es decir, por Ricardo Anaya o por José Antonio Meade, pueda decidir ese julio, o incluso, pues bueno, puedan de alguna manera provocar que se fortalezca ese segundo lugar. A mí me llama mucho la atención también, hablaba Pancho de Morelos, ahí más o menos está cantado una ventaja para Morena. Yo pondría otros dos temas que van a jugar un papel determinante también el día de la elección, que es lo de las gubernaturas, son 9 que están en juego, 2 que están hoy en vamos a ver quién. Es decir, están gobernadas por el Frente, Puebla, Veracruz, donde Morena juega un papel determinante. Vamos a ver qué papel va a jugar el PRI en esos estados. Claro. ¿Con quién estaría operando el PRI para otorgar el trufo? Si es con los Yunes en Veracruz o si es con los Moreno Valle en Puebla. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también ahí, en algún momento, en el momento que tú lo decidas, comentar el tema de la violencia. Sí. ¿Cómo va a estar la violencia para el domingo? Muy bien. Pepe, otro asunto, tú lo ves, la lucha por el segundo lugar parece ser que fue una estrategia fallida, el que 2 candidatos peleasen en el segundo lugar en lugar de pelear el primer lugar desde un principio. ¿Podemos esperar una sorpresa en estos 3 días que faltan de que uno de los candidatos no puede declinar legalmente, pero que llamase a votar por su contrincante? Bueno, yo creo que después de casi tres meses de campaña, lo que hemos visto es que esa que fue, digamos, una de las estrategias de origen que se presentaron como parte de como tratar de buscar un voto útil al final de la propia campaña, hasta ahora yo no veo que se haya dado. Lo que veo más bien es que los 2 candidatos que se enfrentan, tratan de quitar el liderazgo desde que comenzó la campaña al López Obrador, se han enzarzado en una pelea entre ellos que más que permitir que alguno se catapulte y pueda competir con López Obrador, los retuvo e incluso los ha mantenido abajo, agarrados entre ellos. Beneficiando a López Obrador. Beneficiando a López Obrador. Entonces, ¿qué se puede esperar en los próximos días? La verdad es que no tendría elementos como para poder advertir que esa tendencia o esa dinámica que se ha convertido en tendencia desde que comenzó la campaña, pues pudiera revertirse en los próximos días. Bueno, sí, hay un elemento ahí importante que es precisamente la movilización. Es decir, como lo señalábamos, se acabó la campaña de aire, se acabó la campaña en los medios y tal. Viene ya en tierra. Y ahí las cosas cambian. No creo que le alcance al PRI para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, pero sí creo que se va a cerrar la elección al final. No van a ser estas distancias que hemos estado viendo, que al final casi pongo mi prestigio sobre la mesa. Vámonos. A ver, no nos pongamos así. A ver, no es neta, de que no va a ser mayor la ventaja de 10 puntos. A ver, ahí Pancho, a ver, sí, el tema de la movilización, y ahorita me gustaría entrar, coincido, y me gustaría retomar algunas de las cosas que acaban de decir ustedes. A ver, el tema de la movilización es distinto al éxito de la estrategia del voto útil. El voto útil como estrategia política no ha funcionado. Que tradicionalmente puedan moverse las estructuras como se ha hecho en otras oportunidades y de manera, digamos, tradicional, es una cosa distinta. Y ahí te diría que es una oportunidad, o podría ser una oportunidad para el PRI, porque en efecto es el único que tiene estructuras. Ahí sí te haría una observación. Las estructuras sirven incluso también para ir a convencer a los del voto, a los que están dudando o a los que dicen que van por o que no van a ir a votar. O sea, para eso sirve. ¿Por qué no explicamos? Tienen el encargo cada uno de esos 70,000 que yo te dije. ¿Por qué no explicamos el papel de traer Pancho, tres ¿por qué votos no más? explicamos? Pero el tema es cómo traerlos.
Hemos visto, por ejemplo, en el caso del No, pero observador, es que una tú haces- campaña tú- en el tú que ha separas. habido convencimiento. Tú separas ha habido una cosa de la otra. convocatoria y ahí puedes lograr, me parece, cuando es un asunto de llamado, de convocatoria libre, en el que la gente acude, como hemos estado viendo en sus mítines, ahí hay condiciones para el convencimiento. En el otro caso, lo que estás diciendo es, lo que les están pidiendo es cada uno de estos delegados que traiga 3 credenciales. No, yo coincido con tres Pepe credenciales Buendía. para Sí. completar cosa la es- sí, movilización. sí, sí. La operación de tierra... Es lo que tiene por eso mucho lo que ver- explicamos, ¿por qué no Ok. lo explicamos a nuestros televidentes? Porque nosotros lo tenemos muy claro, ¿sí? Pero vamos a decir, creo que ahí hay la discusión, no es que haya discusión, es que no nos ponemos de acuerdo con los términos, ¿no? Bueno, lo voy a explicar. Mi explicación sería inmediata con el caso Estado de México, el reciente de 2017. Muy ¿Cuál buen fue la ejemplo. operación de tierra? La operación de tierra fue que la estructura priista, con sus aliados del Verde y del Nueva Alianza, salieron muy temprano a garantizar que particularmente el voto de las comunidades clase medieras bajas y rural llegaran a las urnas. Sobre todo, el gran éxito del Estado de México fue la operación de tierra de la CNC, la Central Nacional Campesina, que se encarga que aquellos municipios rurales tengan movilización. Y ahí, efectivamente, ellos mismos te lo decían, a nosotros nos lo declaró ese día para Imagen Televisión el diputado Jorge... Ay, se me fue ahorita el nombre, el de Yucatán, que va para senador. Jorge Carlos Jorge Carlos Marín. Ramírez. Ramírez Dice, Marín. ganamos la operación de tierra porque muy temprano cerramos. Bueno, estaba todo el gabinete ahí. Y entonces, operación de tierra es la estructura del partido llevando, movilizando al que quiere votar o va a votar o tradicionalmente vota. Y ahí son los tamales y son los 500 pesos o 1,500 o no sé, las tarjetas rosas, lo que tú quieras. El voto indeciso creo que sí es otra estrategia. El voto volátil, indeciso, el que no contesta, me parece que sí tiene que ver con una operación que no es de tierra. A ver, pero yo es no- más de propaganda, de publicidad y de percepción de quién quedó en el Yo segundo nada más lugar. quisiera ahí preguntarles, Nada más, ustedes... Es que me aludió. A ver, aludidos personales. Dice, bueno, yo creo Ellos que... ellos yo tienen que creo defender el que- prestigio, Pancho. Y además apostó al prestigio. Alusiones personales. Vas. Bueno. No, en toda tu explicación yo no encontré cuál es la diferencia de lo que yo te dije o lo que yo dije en esta mesa, porque lo que yo te estaba diciendo es que el voto, tú hablas de votos indecisos, yo hablo del voto útil. Por eso, es el voto útil. No, Pero es el ese voto del que no dice, es el de la el voto indeciso es estructura. el que no sabe todavía por quién va a votar. El voto útil es el que dice, voy por el segundo lugar porque no quiero que gane López Obrador. Pero eso no lo Eso- hace la eso- estructura no, partidista, Pero, según espérame, yo. están... No, yo a estoy- ver, pero la Gracias, discusión no era esa. La discusión es porque él separó el voto útil de la estructura. Y es donde yo no veo que haya separación, porque precisamente el tema de la gente, que es de los 66,000 seccionales y los 70,000 activistas, es justamente ir a convencer a los que quieren, a los que no quieren a Andrés Ahora, Manuel para López presidente, Obrador. ¿tú crees que voto ¿no útil y crees? voto de indeciso, Pancho, dé para No, que- alcanzar al primer No, yo lugar? siento No, que no, la, es lo ¿Para que te posicionar estaba al diciendo. segundo o qué? la Yo estructura dije va con que su no le- voto ¿Me duro. permites contestarle? Dije que ponía mi prestigio en la mesa de que la elección no se ganaba por más de 10 De 10 puntos. Ok, y tú ves ahí el voto útil, nada más, porque es que yo no veo mucha diferencia entre conquistar quiere ese conservar. voto útil para posicionar al segundo lugar o convencer a los indecisos, que no sé si eso alcance, la verdad. No, es, sí, o sea, Yo no he dicho aquí nunca que lo van a alcanzar. no, yo no creo que lo vayan a alcanzar. Nacho, antes de irnos a corte, una situación que tú planteaste en la mesa, a ver, ojalá alcancemos. ¿Tú prevés que en los estados que hay 9 gobernaturas la votación sea distinta a lo normal? Vamos a ir a corte y Es que esas regresamos son con las eso. claves. Esas son las claves. Bien, regresamos, nos quedamos en que con Nacho Lozano para hablar sobre lo que considera él respecto a cómo podría cambiar la votación en los estados que tienen elección a gobernador o no elección a gobernador. Hay ya algunas proyecciones, hay estados que son muy clavados, que va a ganar Morena, clavados, dicho popularmente, vulgarmente, no con la connotación de robados de ninguna manera. Otros que tiene el PAN,
Otros que Jalisco, por ejemplo, que todo el mundo Con Alfaro. supone con Alfaro que va a ganar Movimiento Ciudadano, y hay algunos en duda como Puebla y Veracruz, donde tú apuntabas con mucha oportunidad. Yucatán también. Digamos, bueno, pero digamos los tres, pero que allí quien puede, como se decía antes, determinar el fiel de la balanza serían los priistas. ¿Tú crees que va a haber diferencia en índices de votación, en resultados de la elección en esos estados o se mantendrá a nivel nacional una media? Yo creo, a ver, estamos hablando de Veracruz, que es un padrón importantísimo y que sin lugar a dudas va a influir a nivel federal. Y Puebla, que también forma parte de los padrones principales. Yo creo que ahí el PRI va a jugar un papel determinante, porque estamos, en el caso de Veracruz, con un gobernador como Miguel Ángel Yunes, que está confrontado con el priismo, si bien está desdibujado. Creo que el otro Yunes tiene ni 20, ni 15 puntos, una cosa así. Sí se fortaleció muchísimo Cuitlava con el voto de esos priistas, con la gente que se molestó con la idea de que llegara un gobernador a meter al anterior gobernador, al que era su líder, a la cárcel o perseguirlo y condenar al aparato priista. La gente, yo sí veo a ese aparato priista agraviado, ¿no? Y que no necesariamente va a continuar con la oferta de Yunes. Y eso se va a ver en los resultados para diputados locales, para diputados federales y la influencia en lo federal. Veo lo mismo en Puebla, veo nuevamente ahí al priismo dividido. Algunos históricamente estuvieron apoyando a Rafael Moreno Valle como gobernador, llega su esposa como candidata y veo que también algunos priistas estarán con ellos, pero otros están también con Barbosa. Yo sí creo que ese es un factor determinante y vamos a ver nuevamente el despliegue de recursos. Regresamos al mismo punto que planteaban Pancho y Ivonne, el asunto de la operación en ese día y la lana que va a estar corriendo ese propio día para inclinar la balanza. Pepe. A ver, a mí me gustaría abonar a la diferencia que estaba estableciendo Ivonne hace rato. Yo creo que sí hay una diferencia, incluso hay una diferencia entre la ley, entre buscar convencer sobre la forma de votar y la operación, digamos, de las maquinarias políticas. Y la diferencia tiene que ver con el proselitismo, ¿no? Que es una función natural de la propaganda y del convencimiento de los ciudadanos sobre el voto, y otro, la compra y coacción del voto. Son dos cosas distintas e incluso están penadas legalmente. Si la maquinaria decide o se utiliza no para salir a convencer, sino para movilizar gente y llevarla a las urnas, incluso ofreciéndoles dinero o algún otro tipo de beneficio a cambio, estamos ante una situación de compra y coacción del voto. Y ahí sí me parece, y ligo con lo que acaba de decir Nacho, el papel de los gobernadores puede ser muy importante. Tú lo mencionabas también hace rato. ¿Por qué puede ser importante? No porque salgan a convencer, sino por la capacidad que tienen para manejar recursos y para repartirlos. Exactamente, las famosas tarjetas, instrumentos del Estado para llevar a la gente a las urnas. Pero más allá de esto, incluso ante ese escenario que ya conocemos, porque no es nuevo, al contrario, se ha recrudecido a pesar de la democratización del país, creo que lo que estamos viendo, y ese es un fenómeno que va a incidir quizá en lo que finalmente se imponga en las urnas, es esta campaña. Estamos viendo un debilitamiento del sistema de partidos, un debilitamiento de los partidos tradicionales. El sistema, digamos, del tripartidismo, de la alternancia, se está desfondando. Y una de las mejores pruebas es que una fuerza que puede imponerse en las urnas, porque va en el liderazgo de casi todas las encuestas, ponemos en el promedio, es un partido sin estructura, es un movimiento sin estructura partidista. O igual no se desfonda, se reagrupa. Bueno, yo no sé, a ver, esa es parte de la pregunta. ¿Qué viene después del 2 de julio para el sistema de partidos? Creo que sí va a haber un reequilibrio completo de las balanzas de poder. Y por supuesto, algunas preguntas. Después del fracaso que puede suponer para varios de los contendientes de las coaliciones las urnas el próximo domingo, ¿quién va a ser el interlocutor del próximo gobierno? ¿El PAN? ¿El PRD? ¿El PRI? ¿Y de ellos quién? Otro de los fenómenos o parte de la explicación del debilitamiento del sistema de partidos es la ruptura y las divisiones internas. Es que yo... Están hechos pomada, perdón que lo diga también coloquialmente,
Pero las rencillas internas y las noches de cuchillos largos que esperan a los derrotados en las urnas el domingo no va a ser poca Eso sí cosa. está enclavado. Es que, Galán, Esos sí están clavados. quiero al respecto. Creo que justamente la pregunta de Pepe Buendía de qué va a pasar con el sistema de partidos se va a responder en esa disyuntiva o en ese balance. ¿Qué tanto puede frente al voto de cambio, voto antisistema Y el segundo lugar. y las maquinarias? ¿Qué va a quedar? ¿Cómo se va a saldar la pugna entre este voto que se vaya el PRI 80% según las encuestas, dándole porcentajes de 27% arriba a Andrés Manuel López Obrador, frente a la maquinaria? Y esa respuesta que tengamos en una semana, yo creo que nos va a decir qué tanto siguen vivos o coleando. Las matemáticas hoy, de las 9 entidades en disputa para gobernadores, te dicen que es con suerte el PRI, gracias al primor que fundaron el pacto entre Morena y PRI, con suerte gana Yucatán, con suerte, de esas 9. O sea, las matemáticas son terribles. Sí. Hoy las matemáticas te dicen que Mide está en tercer lugar y que es en un lejano tercer lugar, Sí. en las matemáticas de las entidades. Las encuestas que sacó EXE la semana pasada, que hablan de presidencial entidad por entidad, te decían Veracruz, 33 Andrés Manuel, 31 Anaya. Chihuahua, 59 Anaya, 40 Morena, no sé. Te ponen al PRI muy abajo, con excepción de Campeche, Coahuila, donde están los gobernadores operando. Entonces, esa es la matemática. Colima, que es chiquitito. Colima. Sí. Ahí está la matemática. Yo sí creo lo que dice Pancho. Garfias. La operación, No hay otro. la operación, Yo también lo que dice Ivonne. la operación es muy importante. La operación es muy importante. Sí, pero sí, la sí, operación solo es donde activas las tarjetas rosas o las Ibu Anaya. Porque ahora, frente a las tarjetas rosas, también hay una Ibu Anaya. Y donde hay crimen organizado. Pero Y no ahí- tienen fondos. Ay, crimen tampoco las organizado. rosas Hasta que tenían. gane. Tampoco las rosas, Tampoco siempre las y rosas cuando ganan. tenían. Pero ganó. Y por eso Claro. la pelea del segundo Y lugar. por A eso ver, es por importante. eso Y la lo que dice percepción Nacho de. es importante, y lo que dice Pepe en el sentido del gobernador. Nacho Si el Lozano. Lozano. Sí, porque No no gano, discrimine. no gano. También tiene papá. Porque si Bueno. hay una estructura que va y reparte con una lista, señora, le va a llegar su IBU en unas semanas y gana, eso ya opera diferente. Hay un voto indeciso que no necesita tarjeta. Muy bien. A ver, usted, televidente que nos acompaña todos los domingos, se da cuenta que el tema de la política electoral es eterno y hay cosas muy importantes, y no es cambiar de tema, pero tiene que ver con el domingo. Antes del programa, Pancho Garfias y yo lo platicábamos, también muy de pasada lo platiqué con Nacho Lozano, la violencia que ha desatado. Quizá también son las elecciones más importantes, las más complicadas, pero las más violentas, me atrevo a decirlo, de la historia de este país. Hay 122 políticos asesinados de septiembre para acá. 18 candidatos, entre ellos uno siendo diputado federal. No, No, 47. Sí, con licencia, pues. Con licencia buscando otro cargo. 47 candidatos Es de los que las chicos cifras varían. han variado. ¿no? O sí. sea, unos Hay dicen el distintos Reforma cómputos. da tu cifra, otros dicen 46, otros dicen 47, pero son muchos. Son Con 122, que son haya muchos. Uno. Y voy a hacer una frase que me decía Pancho Garfias antes del programa. Dice, pues ahora lo más barato es matar a un candidato. A mí me gustaría decir otra frase y con esta comenzar Ojalá. a decirlo claro. Y es, a ver, Ojalá. en esta elección de 2018, el verdadero peligro para México se llama la violencia. Ese es el verdadero peligro para México y, por supuesto, la verdadera amenaza contra la democracia. Y perdón, no lo estamos diciendo solamente en esta mesa. Desde la última visita que hizo Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, dijo, oigan, de verdad que ese nivel de violencia que están viviendo en ese país y sobre todo en este caso, en el caso del proceso electoral, la violencia contra la clase política es una amenaza real contra la democracia. Hoy, en los últimos días, lo está diciendo por segunda ocasión la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial y hay que tomarla en cuenta. Está diciendo con toda claridad, hay un foco rojo y el crimen está
decidiendo ¿Quién está? sobre las No candidaturas. dice Ha quién venido está y votando. quién no está en la boleta. Ha venido Sí, votando. de manera, digamos, de manera clandestina y con violencia, pues desde marzo el crimen organizado ha venido votando, es decir, ha venido decidiendo quiénes son los candidatos y ha venido eligiéndolos. Así es. Es decir, no vas a tener competencia. En lo local, que es otra dimensión de lo que va a pasar el domingo, estamos viendo esa elección. Estamos viendo a un crimen organizado que en buena parte de la República Mexicana o en puntos donde se están jugando gubernaturas y alcaldías, etcétera, ha venido gobernando y ha venido decidiendo políticamente. Es una inversión ya clara, si lo sabíamos desde hace años, la participación del crimen organizado en la política, ahora ya es una inversión clara, es una apuesta clara, con candidatos claros, con votos claros, que ha cobrado vidas, que van de los 18 a los 40, que ha provocado que alrededor de 1,000 personas se bajen de las candidaturas. Sí, además eso que hay. digan, vámonos, yo no le voy Además a entrar eso hay. ahí. Pancho, tú decías algo. Sí, definitivamente este es un fenómeno que no se atendió porque no es nuevo. Si nos vamos a todo el proceso electoral, incluimos no solo candidatos, sino políticos, sí llegamos a esta cifra que tú citaste al principio de 122 asesinados. Esto de alguna manera te está reflejando ya la injerencia, porque la mayoría de los casos vienen en zonas donde el crimen organizado hace datos reales. Sí, los Es decir, estados con más violencia de esto, perdón, es nomás para que... Son 5. 5. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y... No, bueno, son 5 estados. Sí, Tamaulipas. Si le Tamaulipas. sumas Veracruz, que es Veracruz, uno Tamaulipas. también donde... Bueno, Michoacán. Michoacán, sobre todo Michoacán. Digo, este fin de semana se echaron a 2, ¿no? Casi con una noche de diferencia, Sí, pues, ¿no? menos Ya 24 es horas. descarado y no pasa nada. Perdón. Déjame Sí. aterrizar la idea, y esto yo sí también lo considero muy grave por lo que está implicando los espacios que se le han cedido al crimen organizado en este país, nos han llevado a la situación en la que estamos. Es tiempo, en serio, de que, como tú decías, de atender estos llamados que finalmente no son más que llamados. Lo que dijo Yanino Talora, en el sentido que pues, el crimen organizado dice este sí y este no, y si no, como tituló el voto de plomo, como tituló un periódico el viernes en la mañana, el voto de plomo, el crimen organizado impone el voto de plomo. Eso para la democracia a mí me resulta inaceptable y verdaderamente de descomposición del país. Pero yo creo que hay algo más grave. Efectivamente se dice, vamos a ver si se da, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los resultados en una semana, que es una elección de cambio. Y paradójicamente este cambio no se debatió a profundidad. O sea, no se debatió ni el tema de seguridad, ni el tema de la reforma educativa, que es el más, digamos, el que le daría a López Obrador mucha capacidad de ganar al plantear la derogación. Pero me detengo en el de seguridad. Qué paradójico que existiendo este voto de plomo, que existiendo una elección de cambio, no se discutió cómo enfrentar al crimen organizado. O sea, me parece que eso revela la pasividad de los actores políticos. Sí hubo un debate alrededor, Ivonne, de esta de amnistía. propuesta de la amnistía. Sí, claro. Pero no la lograron desmontar, que es lo más paradójico ni la y logró trágico. explicar. Ni la logró explicar. O sea, Entonces, me parece, y eso es lo que también muchos analistas del tema de seguridad apuntan, es que quizás le atina López Obrador con el tema, en el sentido de que las bases sociales del crimen organizado se sienten pues aliviadas frente a la oferta de la amnistía. No porque vamos a ponerlo en términos burdos de que va a haber un perdón a estos criminales como esos spots que hay, ¿no? Que los ponen todos horribles, sino porque realmente Son horribles. como son, Son horribles. en la vida real son. Son horribles. Pero en el fondo es, sí, un borrón y cuenta nueva. Vamos a partir de cero y vamos a amor y paz. Es que a ver, Entonces, la oferta de la amnistía ahí tuvo un el tema sentido. a ver, ahí el tema, Ivonne, y a mí francamente es mi principal preocupación, es si eso incluso hipotéticamente fuera posible. Decía Nacho y decía también Pancho hace un momento. Gracias. Decía Pancho hace un momento, un problema que se dejó crecer y
Nacho decía, un asunto local. Y ahí es donde creo que hay parte digamos, de la bronca con este tema. Se dejó crecer quizá también en buena medida porque en efecto muchos de los afectados estaban a nivel local y se veían lejanos, se veían lejos de la ciudad, se veían lejos de la capital, lejos de los círculos o de las cúpulas del poder. Pero lo que estamos viendo con esta violencia hacia los candidatos es que lejos de ser un asunto local, es un mensaje clarísimo para el que gane en las urnas. Claro. Y la pregunta es, ¿y cómo vas a gobernar con un país en el que el piso de gobierno, el tercer nivel de gobierno, las presidencias municipales, el ámbito local, puede haber estado condicionado por el crimen organizado? Eso es lo que me parece que tendría que preocuparles. Y ahí coincido con Ivonne Melgar. Por favor. En relación, Es un hombre pero, común. Oye, Ivonne, si ese mensaje no te da para reaccionar y poner sobre la agenda de la campaña electoral una discusión seria sobre cómo va a gobernar este país quien gane en medio de ese mensaje de violencia, la verdad es que la incertidumbre con el que va a arrancar no va a ser nada halagüeña, ¿eh? Nada. Y yo ahí diría que estaría rápidamente, Gerardo, el mayor fracaso, si es que pierde Mid, pierde Anaya, el mayor fracaso frente a López Obrador. El no haber podido desmontar esta propuesta de amnistía, que finalmente lo que está asumiendo es... Yo quiero regresar con eso, quiero regresar con amnistía. Vamos a una pausa, nuevamente. No, ustedes lo saben, hay que hacer pausas en estos programas. Regresamos porque todavía hay temas y ya nomás nos queda un corte más. Regresamos a Entre Líneas. Pues usted lo vio, es un programa muy polémico, no nos va a alcanzar el tiempo para discutir todos los temas, pero estábamos hablando de la violencia que ha provocado este proceso electoral. La peor violencia en cualquier proceso electoral en México. Nacho. Sí, yo quiero cerrar, porque entiendo que vamos a pasar a otro tema, con dos ideas. Lo decías, Pepe, ¿por qué importa lo local y por qué hay que insistir en lo que también apuntaba Pancho del descuido en términos de seguridad en estas regiones? Es que los gobiernos locales están en buena medida hechos, claro, focalizados con nombre y apellido, con el crimen organizado. El crimen organizado no solamente importa en las campañas, sino que gobierna. Vive en buena medida, y eso está documentado, del presupuesto público. Por eso importa que ellos ganen en buena medida, que sus candidatos ganen y que ellos puedan influir para tener ese ingreso financiero en sus estructuras criminales. Y creo que es muy buen momento para enfrentarlo. Si bien hemos tenido estos años de una estrategia fallida frente a estas estructuras, es un muy buen momento para un antes y después. Ojalá, porque si no, nos veremos en 3 años donde seguirán eligiendo y seguirán haciéndose, abrevando del presupuesto público, abrevando de programas sociales, etcétera. Y por otro lado, lo de la amnistía, yo creo que quedó claro el tema de la amnistía en el sentido de a quiénes beneficiaría. O sea, beneficiaría no necesariamente a quienes están asesinando, a quienes están operando los cárteles de la droga o están operando el sistema de delitos en las regiones del país. Está claro que sería a quienes se ven obligados, digamos, a ser una mula, a quienes son campesinos, a quienes son reclutados incluso contra su voluntad para formar parte de las filas del crimen organizado. Ahí hay una oportunidad, y creo que hay una oportunidad sobre todo de distinción del tipo de crimen del cual estamos hablando, ¿no? Yo creo que esa es parte de la solución. No es Bueno, la solución. creo que es una solución interesante que no habíamos tenido. La amnistía es... Pero sí te digo que la fórmula que él da para combatir el narcotráfico, pues francamente a mí no me convence. Dice que con el ejemplo él va a combatir. No, yo por eso me refería solo a la amnistía, Pacho. Solo a la amnistía y solo a ese asunto, y solo con delitos claros, solo con poblaciones focalizadas. Entiendo que trae ahí investigadores del CIDE que están clavados con el asunto de derecho y sobre todo con el catálogo de los delitos. Por eso yo lo traía a cuenta. Entonces sí, pero todo es parte de la solución, de la propuesta integral que él hace, ¿no? ¿Cómo va a combatir eso? Con el ejemplo. ¿Cómo va a solucionar esto? Combatiendo la corrupción. Eso no se combate. Y de ahí no sale. Exactamente.
No tenemos los modos. No hay los método, cómos, no hay método. ni propuesta. Ni estrategia. Ni claridad en las definiciones. Y sobre ese todo es otro- demasiado unipersonal todo. Y eso es otro motivo. Unipersonal, Por Y no eso, decir otra. y eso es otro motivo de incertidumbre. ahí hay otro tema. Porque no hay mucha claridad sobre amnistía, pero también la propuesta sobre el cambio de régimen, pues tampoco es muy clara. La ¿Qué cuarta significa? transformación. La ¿Qué cuarta significa cuarta ¿Qué transformación? significa? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? La verdad es que hay muchas interrogantes que han acompañado al líder de las encuestas, que puede alzarse en las urnas y que van a, dijo una palabra a mantener la incertidumbre clave. después del 1 de julio. Poder unipersonal nos lleva a la conformación del Congreso. Habrá un gobierno con mayoría en el Congreso, es necesarios contrapesos, será un gobierno que tendrá que negociar alianzas en el Congreso para tener mayorías. Hay que decir que muchas de las propuestas que hacen los candidatos no se pueden dar si no pasan por el Congreso, incluso la amnistía. Pregúntenle a por ejemplo. Felipe Calderón con un sexenio truncado. Prácticamente fallido, ¿no? ¿Cómo va tú cómo ves? Mira, efectivamente existe ese riesgo de que gane Morena y que ya en la ola se obtenga una mayoría en el Congreso. A mí me parecería muy grave porque se podrían romper los equilibrios. Estaríamos incluso en riesgo de volver a un sistema de partido hegemónico y en este caso a un sistema de un hombre hegemónico. Todo mundo aquí sabemos que Andrés es vertical, que lo que él dice no se cuestiona. Entonces yo quisiera ver si tiene ya el Congreso a su favor, con todas las propuestas económicas de carácter económico que está haciendo. Me voy a agarrar de ese ejemplo que está haciendo, que no sabemos cómo le va a hacer para fondear, ¿sí? Porque eso de darle dinero a los ninis, becar a los estudiantes, a 300,000 estudiantes, todo suena padrísimo, son propuestas verdaderamente del paraíso. Pero ¿cómo le haces para hacer la realidad? Él dice que ni va a aumentar la deuda, ¿Va a aumentar impuestos? y va a bajar impuestos. No solo no los va a aumentar. Acaba de proponer en la frontera bajar el IVA al 8% y el ISR al 20%. O sea, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para todos estos problemas? Imagínate que llega esa propuesta, el decreto o el paquete económico de del 2019, con todos estos fondos y lo tienen que equilibrar con la ley de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? A ver, déjame meter un poco de polémica aquí. A mí me parece un poco frustrante este punto. Yo entiendo la preocupación por los balances y por la necesidad de que haya equilibrio. No tengo la menor duda. También he visto cómo en otros procesos electorales, cuando otro tipo de candidatos han podido ganar, nadie puso peros sobre la posibilidad, que no llegó a producirse, de que ganara la mayoría. Al contrario, lo veían como algo positivo porque iba a lograr evitar Cristalizar su proyecto. el bloqueo que hemos visto en Con el el gobierno de Congreso Fox, federal. de Calderón. Quítale el freno Pero tú al dices, ¿por qué cambio, me decía. frustra un poco? Me frustra un poco porque llevamos 18 años tratando de construir instituciones autónomas, además de la del Congreso, que supongan balances y contrapesos y que tampoco parecen estar funcionando. Esa es la gravedad del tema A del ver, Pepe, Congreso. nada más te voy Porque no estás viendo... Sí, un Sí, paréntesis claro. pequeñito, ¿sí? Cuando no había contrapeso en este país, ¿qué era el Congreso? Una extensión del Ejecutivo. Alzate dos. Era el Congreso. Todo lo que mandaba el Claro. presidente Sí, se aprobaba. pero ha habido Ya, momentos, oye, ha de habido acuerdo, momentos Pancho. en los que Permíteme, desde la de presidencia se opera ¿Tú crees? para ¿Tú- obtener mayorías no, en el ¿tú Congreso. crees? No necesariamente A ver, teniendo lo hacer absoluto, política, pero así haciendo es. alianzas a través de la política. Bueno, ¿tú crees que va a hacer alianzas si tiene mayorías? Yo creo que se va a recomodar el Congreso, Pancho. Incluso, mira, a ver, yo no tengo idea de cómo van a llegar. Dicen que se acercan a las 2:40, incluso pueden rebasar los 250 curules en el Congreso de la No, Unión. bueno, y con todos los oportunistas que van a surgir al final, ya verás que sí tiene la mayoría, ¿no? Yo no creo que Encuentro Social vote en sintonía con Morena todo el tiempo. Yo creo que ni todos los de Morena que van No, a bueno, llegar sí, al pero Congreso Encuentro se van a Social, quedar en sí. Morena, ni todos los que Va a lleguen con ser el así PRI. Encuentro Social. No, así ¿Cómo va a me ser? refiero a Bueno, su así. el peso. se de- van a grande. acomodar. Va a ser enorme. Va a ser grande. Se van a Encuentro acomodar, Su Social. peso, Pancho. O sea, frente a López tú Obrador lo, es ves, nulo. tú lo ves en la Cámara Alta, tú que eres reportero en buena medida con tu fuente A en mucha la honra, Cámara ¿verdad, Alta. mi querido Gerardo? En la Cámara Hasta Alta. que y me ves muera. cómo se ha comportado el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿no? ¿Cómo qué? Perdón.
el PT, el grupo parlamentario del PT en el Senado. En unas va con el PRI, en unas va con el PAN, en unas va con el PRD y el PAN, etcétera. PT? El PT. Han ido juntos en varias cosas. No, Creo no, que a eso, ver, no te confundas. Creo que eso lo yo creo que podemos estás ver. hablando No, pero de lo déjame último. terminar una idea. No, Creo es que eso lo podemos me ver está en el haciendo una Congreso. afirmación que no es correcta. Tú te estás basando en lo último que sucedió cuando le dan mayoría, no dan mayoría, sino dan el quórum para lo que hizo y el en PRI la última votaciones vez. en Nada más comisiones, quórum. y en Entonces el sale el frente a pleno. decir, le dieron el quórum porque sabían que el PRI iba a ganar y qué tal. O sea, es como decía Herrera, bueno. Pero no hablo del entonces- quórum, hablo de votaciones. Ya no, hablo de por eso, votaciones en por lo eso se particular habla y de en el que va pleno. con el PRI. Y por eso se habla de que hay un acuerdo y por eso se habla de todo en el Congreso. ¿Sí? Que lo ha habido. Sí, claro. Pero entonces el Frente, la neta, pues, el Frente no puede estar esperando que Morena esté viendo qué va a hacer el Frente para hacer lo mismo. No, yo lo que digo es que eventualmente puede haber acuerdos, eventualmente No, puede haber a ver, política a mí me gusta- donde no necesariamente Pero tiene que no, estar sí, 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 peleada. a mí me gustaría que me y que dejen los acabar grupos la idea que no pude. ya, perdón. Un paréntesis enorme, Pepe, y ahora sí lo cerramos, ¿no, Pancho? Para que Pepe lo diga. Solo agrego esto. Pancho. Oye, Pancho. Sí, luego, Solo y luego agrego Ivonne. Garfias, por A favor. ver, Pancho García. Recordamos aquellas épocas de la Los presidencia, alzadedos. de la presidencia imperial. Y nadie quiere volver a repetirlas. Hemos supuesto que llevamos casi 2 décadas construyendo elementos para evitarlo. No solamente por el equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo, sino también por el judicial y por los órganos autónomos que ya tendrán que estar funcionando como eso, como equilibrios y balanzas del poder. Lo frustrante es que parece que no, porque todo se está concentrando en el Congreso. Y segundo apunte, a ver, en el Congreso hay que tener todavía cuidado y hay que analizarlo, porque en efecto, decía Ivonne, el PES, por supuesto que va a tener una fuerza en el Congreso Como la ha si se tenido el confirman Verde. las tendencias brutales. Pero, ojo, no, ¿y no, quién es el brutal, PES? Martín. Bueno, más Simplemente grande que es el un PRD, integrante de la por ejemplo, comisión, ahora sí. de la coalición de López Obrador. Hay que ver los perfiles de quién es el PES. Porque en su origen, por ejemplo, se vinculaba con Osorio. Con el PAN. Y antes con el PAN. Claro, Y antes con el PAN. ¿Quiénes y cuáles son los perfiles que va a haber Así ahí? es. Y eso te puede cambiar incluso la primera aproximación A y ver, la pero primera te estás fotografía yendo- de cuáles van a ser Pepe, te los estás yendo equilibrios, muy allá. al partido, al PES, que bueno, según ustedes va a ser el factotum en el Congreso. No, Yo no, estoy de factotum acuerdo. no, pero Pero bueno. va a ser una bancada grande. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Tendríamos que hacer lo mismo en todos los partidos. exactamente. Es que Aquí ese es el el riesgo punto. no es ni siquiera el PES ni nada. El riesgo es que efectivamente López Obrador tenga una mayoría y pueda tomar decisiones que le corresponden al Congreso porque son alzabedos. Se van a convertir y ese riesgo existe. Y si no, tú estuviste en el Congreso. Sí, por supuesto. ¿Cómo votaban los del PRD? Hay que- sí, hay que, por ejemplo, hay una bajo percepción- consigna del líder o en turno. Hay una percepción que por cuestión ideológica, que ya la ideología está muy Desdibujada. desdibujada por ahora, decirlo menos. pero que sería más natural que voy a retomar el asunto del PES, que sería más natural que los diputados del PRD, aunque sean menos, y los diputados del PRI, aunque sean menos, sumen sus votos a los de Morena que los del propio PES. ¿No? Y entonces, bajo Dependiendo del tema, pero sí dependiendo puede del pasar. tema, puede pasar, y entonces eso se construye la mayoría. Pero Ivonne, tú querías apuntar algo ahí. Es que yo creo que lo que dice Pancho Garfias sí es clave. El porcentaje sí va a Déjalo en contar. P. Ok. Tú me dices. Pancho, no. El porcentaje sí va a ser clave. Si es un congreso afín, con más de 50%, por supuesto que va a ser levantadedos. Fin de la discusión. El asunto es cómo va a quedar. Si los partidos, los gobernadores, que son los que más deberían cuidar ahora un equilibrio de poderes, logran que no haya una mayoría apabullante en Congreso, yo creo que sí podemos esperar reacciones genéticas. El Verde, por ejemplo, yo al Verde sinceramente no le he visto un solo spot a favor de mí. Lo veo perfectamente. Y están si peleados en la Ciudad de México. Si o sea. gana, Bueno, ¿viste si el gana Chiapas? Morena, Y en si Chiapas. gana Morena, los veo por supuesto estableciéndose tranquilamente. El levantados. candidato, el se que iba a van a ser candidato acomodar. del Verde es candidato de Morena en Chiapas.
Claro. Pero Bueno, creo que en función del resultado sí vamos a ver una reconfiguración Sí, claro. de ¿Qué bancadas. peso va a tener el verde? No, yo lo estoy ¿Qué hablando. peso yo va a estoy tener hablando- el no, PRD? No estoy hablando El que- del PAN, estoy hablando de Osorio Chong, estoy ¿creen hablando que de René Juárez así como Cisneros. van a llegar al Congreso, se van a quedar hasta el último día de sesiones de la legislatura? Vamos a Pues ver no, cómo van a se reacomodar. rearticulan las bancadas. Voy a recordar nada más para Pancho Garfias. Voy a recordar para no olvidar. Para no olvidar, para que no se me olvide. La votación, las dos votaciones que hubo sobre la transición bancaria en septiembre y en diciembre de 1982. Yo estuve presente en esas dos sesiones, si no mal recuerdo, quizá también tú. No, yo... Tú estabas en yo Francia. sí. estaba en otros... Eras corresponsal en Francia. Esa vez, la nacionalización anunciada por López Portillo fue recibida por el nuevo Congreso que empezaba ese día con aplausos, grandes aplausos, como nunca se había oído en la Cámara. 3 meses después, el señor presidente, que ya no era José López Portillo, sino Miguel de la Madrid, envió una iniciativa para disminuir el tamaño de la nacionalización, quedó en el 66% y el Estado se quedó con el 33% de los bancos privados. Y, pues caray. ¿Otra vez aplauso? No, los mismos que aplaudieron, hubo 39, perdón, televidentes, así fue, y las crónicas lo dicen así, que en ese momento al unísono tuvieron ganas de ir al baño. Al baño, sí. Y estuvieron escondidos en los baños Así para pasa. no votar. Bueno, pues Así sucede igual a que en el veces. FOBAPROA, ¿te acuerdas? Exactamente. Ese fue todos los ejemplos de baños oportunos. Pero ahí se salió de la oposición. Paoli Bolio. Y Pero- le costó la senaduría. No, en A este veces caso fueron priistas y la mayoría pues de esos 39, algunos muy reconocidos en su momento, pues ya que ahora ya no. Yo conocí un diputado de esos que dijo, yo me salí, pero a vomitar. Pero no lo hizo público. O sea, el efecto de levantaderos es ese, Pepe, lamentablemente. Yo creo que hay diputados que piensan, en todos los congresos y demás, pero que tienen que tener. El problema es el sistema mexicano, que no permite la disidencia. Y yo coincido ahí contigo, Ivonne, que no solamente se sumen, sino que haya mucho oportunista. Ya lo estamos viendo, ¿eh? En la campaña ya lo estamos viendo cómo se están sumando. Partidos gobiernos incluso desde los partidos políticos incluso desde los propios gobernadores, Claro, es decir, sí. esos grupos parlamentarios se Que se comportarán controlan allá. cuando tenga que votarse el presupuesto, Ivonne, cuando tenga que votarse la ley de 15 días aquí en este egresos, programa etcétera. tú decías, ¿no? De la propuesta, el llamamiento del candidato del PAN a Guanajuato, Diego Sinue, que va a ser su corredor. Su corredor del centro del país para, dice él, Si gana López Obrador, pues balancear. tener una conago, ¿no? tener una conaga. Para contener, digamos. Exactamente. Bueno, es que eso ahí es hay, parte de lo que tú a dices. ver, ahí hay partes de los equilibrios naturales que también hay dentro del sistema mexicano, ¿no? No solamente es el Congreso, también son los gobernadores, es la federación, tienen que ser los órganos autónomos también, ¿no? Si no, entonces, Órganos ¿qué? autónomos, Los Pepe, nos vamos a alcaldes, ir, si me acuerdo. porque nos vamos a ir, pero este es un último tema terrible, de veras. Esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizó que cualquier cosa que indique más o menos que se vota, va a contar. Esto creo que va a dificultar mucho la votación, una votación que está controlada por ciudadanos, no por el INE, sino por 1.600.000 ciudadanos, y algo así como 6 por 3, como otros 2 millones de ciudadanos que van a ser representantes de partidos, ¿no? Pero complica mucho. Voy también a recordar, tuvo que cambiarse una campaña política mediática completamente en el 88. Alberto Castillo era candidato del PMS y llamaba a votar, en lugar de cruzar un voto, palomearlo. Y tuvieron que cambiar toda la campaña porque en ese tiempo todavía era Había que IFE tachar. y era cruzar, y entonces dijeron, pues el que ponga palomita, el Vaya. voto se va a anular. Hoy hay memes incluso que se dicen, y bueno, y si yo pongo un corazoncito arriba de una foto, ¿vale como voto? Creo que les van a complicar la vida, y estas son las ocurrencias, yo les llamo ocurrencias, que van a complicar más la elección de lo que ya está complicada. Sí, Su opinión de ustedes. no se entiende. Yo le iba a todo esto. Estoy esencialmente de acuerdo en la necesidad que tiene este país de ser un poco más apegado a las leyes, reglamentos, contrapesos, todo eso que suena muy bonito, pero te voy a recordar una frase de un diputado de Guerrero que ya murió, Píndaro. Urostegui, te Miranda. acordarás de él que decía, bueno, sí, pero aquí no tenemos policías suizos, somos mexicanos. Y todo el mundo conoce lo que es la cultura mexicana. Y realmente todo esto sí está en el papel, pero si te pones a pensar, en realidad las cosas no funcionan
cómo deberían de funcionar. Yo estoy de acuerdo, las leyes y la un buen realidad momento no porque son... pareciera como si las leyes se hicieron para distancia. violarse. Hay distancia, están separados, pero también aceptaremos que pues, cualquier partido que está luchando por conquistar el poder pues va a tratar de tener mayoría en el Congreso, porque como en todos lados, sí, una mayoría en el Congreso te Nada más permite poder implementar programas de gobierno con menores problemas de negociación políticos o de bloqueos. O sea, me parece bastante natural que lo pretendan. Tenemos un duda. minuto nada más, Nacho. Pusiste una cosa rápidamente para que alcance Ivonne. Hay una responsabilidad que puede ir saldando ya el INE de aquí al próximo domingo. Es decir, lo han hecho, pero que lo hagan todavía más. Hay una serie de confusiones, hay una serie de rumores. Vale la pena verificar la información. ¿Cómo va a contar la boleta si tacho toda la boleta? ¿Para quién va a ir la boleta? Lo han dicho, creo que debe de haber una campaña todavía más intensa para que quede claro y no haya dudas. Incluso están poniendo ahí el asunto de qué onda con los votos de Margarita, etcétera. Creo que el INE tiene que clavarse en esa campaña. Muy bien, informativa. pues se nos acabó el tiempo, Ivonne, perdón. Se fue. Perdón. Buenas noches a todos. La próxima semana los esperamos, no aquí en Entre Líneas. Vea usted toda la cobertura especial que hará Excelsior TV, imagen del día de la elección. Aquí estarán todos mis compañeros en este mismo canal. Buenas noches y muchísimas gracias por su atención.